Debemos de aprender que la oración no es argumentar con Dios para convencerlo de que haga las cosas a nuestra manera, mis hermanos. Amén. Yo creo me va entendiendo, ¿verdad? La oración es para que Dios nos permita entender, para que Dios nos permita aceptar y confiar en su voluntad, la cual es la única que debemos llevar en nosotros, su voluntad, que es perfecta, y para que nos bastemos de su gracia de Él. Hermanos, llenémonos de la palabra de Dios para saber exactamente y al 100% lo que Él nos ha dado. La respuesta de Dios, ¿se acuerdan a Pablo? Cuando Pablo quería que Dios le quitara ese aguijón, ¿cuál fue la respuesta? Su respuesta fue, bástate de mi gracia, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la respuesta nuestra, mis hermanos, cuando Dios no nos concede alguna petición? Nos enojamos, nos ponemos tristes, como yo lo hacía antes. Creo que Dios no me quiere escuchar, decía algunas veces yo, hace mucho. O comenzamos de nuevo a orar pidiéndole lo mismo a Dios otra vez, lo que ya le habíamos pedido. Entonces quiere decir que hubo duda de la primera oración y le volvemos a pedir una vez más lo mismo. O comenzamos a decretar, o comenzamos a reprender y a declarar por lo que Dios no nos concedió. Eso es decretar algo que Dios no nos quiere dar, como ordenándole de que me lo das, porque me lo das, ¿verdad? Y decreto y declaro y reprendo. Ya se viera Pablo, después de que Dios le dijo, bástate mi gracia, ya se viera diciéndole, no, Dios, no, nada de eso. Yo decreto, yo declaro y yo reprendo. Wow. Este hermano de cáncer, con dolor en sus huesos, fue valiente cuando le contestó sí a este evangelista, cuando su respuesta al evangelista le dijo, Dios sabe por qué lo hizo, ¿verdad? Yo solo confío en Él y que se haga su voluntad en mí y también en mi familia. Algunos evangelistas, mis hermanos, al oírle hablar esto a este hombre, no se hubieran quedado callados, pues le hubieran dicho, hombre de poca fe. ¿A poco no les ha tocado que si no sanas por tu poca fe? Le han dicho, hombre de poca fe, ¿cómo dices que te duele todo? Aunque te duela, debes de decir que no te duele. Aunque te estés muriendo, declárate sano. Nada de esto es así, hermanos. Así como Job, capítulo 13, versículo 15, debemos de esperar en la soberanía de Dios y no en la soberanía del hombre. Dios es perfecto, mis hermanos. Él sana, Él contesta las necesidades y las peticiones a quien Él quiere, y a quien no quiere, pues no les contesta. Si contesta a Dios con un sí o con un no, sea la respuesta que tengamos de Dios, a Él sea la gloria, mis hermanos, y bendita sea la decisión de nuestro Salvador, de nuestro Dios Altísimo. Aprendamos que no siempre cuando pidamos sanidad o alguna necesidad o petición la vamos a recibir. Lo que probablemente escuchemos de Dios es, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ojalá, hermanos, nuestra reacción sea siempre gloriarnos a nuestras debilidades para que repose sobre nosotros el poder de nuestro Cristo, de nuestro Salvador, y para que así tengamos una teología correcta de nuestra nueva manera de vivir. No, una teología, ¿alguien sabe qué es teología? Teología es el estudio de Dios, estudiando a Dios. Entonces, para que tengamos un estudio correcto de lo que debe de ser en nuestra nueva manera de vivir en Dios. Eso significa, teo significa Dios, teología significa estudio. Teología es estudiando las cosas de Dios. A ver, así como los que estudian la tierra, es geología. Geo es tierra, lo que estudio, geología, estudio de la tierra. Así que no nos desviemos con una teología incorrecta de su verdadero origen. La teología verdadera y correcta
no es la que te da tentaciones y hambre por las cosas materiales. Y luego te sube el ego despertándose de esos deseos y caes en ellos. La teología correcta es aquella que te instruye y que te lleva a buscar primero el reino de Dios, como lo dijimos al principio hace rato, y te lleva a buscar su justicia y que todas las cosas te serán añadidas por nuestro Dios, pero al tiempo de Dios, mis hermanos, no al nuestro, ordenándole. La teología también de la prosperidad, como les decía que predican prosperidad, esa teología es material, es con conveniencia, es teología que Satanás usó con nuestro Señor Jesucristo, lo usó. ¿Se acuerdan dónde lo usó? Recuerdan mis hermanos cuando Cristo fue llevado al desierto, ¿por cuántos días? Por 40 días, ¿verdad? Satanás le dijo al Señor Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. ¡Wow! Hermanos, cuidado, aquí hay prosperidad. Cuidado, Cristo rechazó esta teología de prosperidad. Acordémonos que la palabra maldice al hombre que desvía la mirada de los más débiles hacia cosas materiales, y bendito el hombre que enseña a sus ovejas a ir en pos de las cosas eternas. Jesús dijo, miren, en Lucas capítulo 12, versículo 15 dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. También nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, nos dice, vamos a ver, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. El versículo 21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Amén. Mateo 6, 19, 21. Hermanos, hay un pastor llamado, no sé si decir su nombre, bueno, se llama Fabricio Cunha, se escribe Cunha, y él cuenta un poco de testimonio de él, pero su testimonio no de cuando andaba en el mundo sin conocer a Cristo, sino testimonio de cuando ya andaba en la iglesia de Cristo. Y eso me recuerda un más o menos igual también a mi vida, a mí, en mis inicios también en el evangelio, mis hermanos, y sé que a muchos es igual, y a otros pues les estará pasando también por este momento algo así. Este pastor contó que cuando él se hizo creyente de Cristo, llegó a ser un creyente flojo. ¿Por qué flojo? No, nada de que flojo porque no le gusta caminar, barrer o hacer cosas o hacer algo en la iglesia, simplemente flojo porque no escudriñaba la Biblia, le daba flojera escudriñar la Biblia, y le encantaba y amaba más escuchar lo que decían los hombres sin saber si era verdad lo de la Biblia, y le encantaba y amaba las campañas que se hacían en las calles, y dice que en esas campañas amaba lo que hoy en estos tiempos aborrece, ahora lo aborrece. ¿Y qué es eso que hoy aborrece él? Que le profetizaran, que le pusieran la mano en la frente y que lo tumbaran al piso. Dice este pastor que hoy, ya un poco más grande, él ha aprendido a no estar saltando como una cabra, o sea, buscando palabras de Dios por aquí y por allá, ¿me entiende? Dice que aprendió que la Biblia contiene la palabra de Dios profética más segura y que no está leudada, o sea, no está echada a perder. Un versículo con una palabra humana no es, pues, no está leudada y echada a perder con versículos de mano humana que se han echado a perder. Dice el pastor que se dijo a él mismo: ya no más, ya no más.
Ya los falsos profetas y soñadores se me metieron mucho en mi vida privada, diciéndome, Dios me dijo, el Espíritu me revela, y soñé, y esto, y lo otro, y etcétera. Ya no más charlatanerías. De aquí en adelante es hora y tiempo de que tome mi Biblia y yo mismo mire realmente qué fue lo que Dios dijo. ¿Escuchó bien, hermanos, el final de lo que le dije? Fíjese, hermanos, este hermano pastor hizo una decisión que todos debemos de hacer también nosotros, también decidir hacer, el decir, no más. Y como el pastor dijo al final, yo mismo miraré realmente qué fue lo que Dios dijo. Wow. Fíjese, dice lo que Dios dijo y no lo que Dios me va a decir, porque Dios ya no va a decir nada nuevo, mis hermanos, que no esté escrito en su palabra, la Biblia. Amén. Olvídense del rema, de la revelación momentánea. Esa es doctrina teológicamente mala. Dios, mis hermanos, Dios ya ha hablado, y el que quiera saber qué dijo Dios, no busque sabiduría humanamente humana, ni nada que sea descendencia humana. Busque al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios ya inspiró lo que tenía que inspirar a hombres obedientes, como les dije en un principio, para que nos le escribieran en su palabra la Biblia, los libros, los pergaminos, en barros, en piedras. El que quiera obedecer y buscar verdaderamente a Dios, mis hermanos, mire realmente qué fue lo que Dios ya dijo. Y recuerden, hermanos, este versículo 19 de Filipenses capítulo 4. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No es el hombre el que suplirá todo lo que nos falta, mis hermanos, ya que el hombre por sí solo, ni rico es, ¿verdad que no? Es Dios, mis hermanos, quien conforme a sus riquezas en gloria nos va a suplir bajo el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora ya para concluir casi, con esto les hago una pregunta, hermanos. ¿Quién es el que nos suplirá todo lo que nos falta? Amén. Dios. Amén. Bajo el nombre de un hombre terrenal, nacido de padre y madre terrenal, bajo ese nombre. Claro que no, sino en el nombre de su unigénito Hijo, Jesucristo, mis hermanos.